Construyendo juntos el futuro de nuestra tierra. Caja Rural de Jaén les ofrece el tiempo. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa del tiempo. La verdad es que si nos hubieran dibujado un mes de diciembre como estábamos esperando, a pesar de que algunos ya, porque llevan 3 días parados sin poder ir a la aceituna, están ya desesperados, pues váyanse a otro sitio, porque la verdad es que el agua siempre es bienvenida. Es cierto que tendría que estar lloviendo más cantidades de las que estábamos esperando, pero bueno, la buena noticia es que está siendo un invierno como el 2012, año 2013, en el cual vimos un cambio completamente de las precipitaciones y tuvimos la suerte, entre comillas, que llovió en invierno. Ya se lo decíamos hace muchas semanas, si ustedes son habituales a nuestro programa del tiempo. Esta noche vamos a intentar explicarle un poco qué es el vórtice polar, por qué está lloviendo, por qué estamos teniendo sucesivas borrascas. Ya saben que a ustedes, nosotros nos gusta lo que no pueden ver en otros programas del tiempo. Nosotros, para hacer la paradiña donde va a llover, como algunos desgraciadamente encorsetan su programa del tiempo, donde estás viendo más anuncios que el tiempo, no es nuestro tipo. Nosotros preferimos darles esa información meteorológica tanto a corto como medio y a largo plazo. Y esta noche nos vamos a encontrar cómo los propios pronósticos en los cuales nos basamos, que son los modelos meteorológicos, se contradicen y nos dibujan unos escenarios en donde no termina de convencernos, y nuestra obligación es analizarlo, darle a ustedes la información y sobre todo que cada uno al final saque su conclusión. Para terminar, seguiremos reivindicando la situación totalmente de indefensión que se encuentra el campo en Andalucía. La semana pasada hablábamos de los problemas que tienen nuestros compañeros agricultores en Almería, con esa enfermedad en la cual están teniendo que arrasar miles de hectáreas de pimiento en invernadero por esa plaga en la cual no tiene ningún tipo de resolución, y esa indefensión que nos encontramos ante países terceros ya no está pasando a nosotros en el mundo del olivar. Si ustedes cogen el Purred, verán cómo los precios en origen bajan, no por las lluvias, no, se debe a las importaciones de países que no tienen las mismas normas de calidad que tenemos nosotros, ni tienen los mismos costes laborales, y seguiremos semana a semana desde esta pequeña ventana diciéndole al mundo, a aquellos que nos quieren ver, que no es justo la competencia desleal. Como siempre, comenzamos con Mola Ensemble y que nos muestra lo que va a pasar los próximos días. Mañana, último día de esas nubes típicamente que te dejan un calabobo, o como ya diríamos en Jaén, ese marraneo donde no termina de llover pero el suelo se sigue mojando. Vemos totalmente que la nueva actividad tendríamos que centrarlo en el meridiano del mes de diciembre, por lo tanto tranquilidad, que a partir del domingo saldremos todos en tromba a seguir cogiendo aceituna, porque el tiempo se va a estabilizar prácticamente hasta mediados del mes de diciembre. Es verdad que ahora veremos tanto el modelo GFS como el modelo europeo, a partir del 15 vuelve a dibujar un escenario de inestabilidad. Yo pienso que sobre todo va a ser más en el tramo final del mes de diciembre, no sé si me equivocaré o acertaré, y nosotros lo que vamos a ir analizando esta noche es la situación, por lo menos, para que ustedes tengan una idea de lo que puede pasar en los próximos días. Bien, esto me dice el modelo GFS, el modelo europeo es un poquito más conservador, pero a la misma vez me gusta más porque, si ustedes se dan cuenta, dibujan lo que yo creo que puede pasar, es más realista. Es decir, esta primera quincena de diciembre las precipitaciones han sido muy débiles, pero en cambio tenemos como a partir del 14-15 la inestabilidad se mantendría prácticamente durante 4 o 5 días, muy parecido aquí, porque de nuevo tendríamos otra ruptura del vórtice polar. Ahora explicaremos esta noche qué es el vórtice polar, que lo estamos poniendo de moda todos estos que somos la afición a la meteorología. Les vuelvo a repetir, esto se ve en estos tipos de programas locales, no se ve porque no le dan tiempo, no porque no sepan, ahí son profesionales, nosotros somos aficionados, y por lo tanto podemos extendernos más para que ustedes entiendan el por qué ocurre de las cosas. Por lo tanto, el modelo europeo alarga más el periodo de inestabilidad, vemos toda la salida con todos estos dibujitos, con estos colores que nos indica inestabilidad, posibilidad de lluvia, y por lo tanto tendríamos como que prácticamente la semana que no va a llover va a ser justamente la semana que viene, porque a partir del día 15 de diciembre, 14-15, volvería la inestabilidad a gran parte del sur peninsular. Y cuando digo el sur peninsular, no solamente es que Jaén no existe en los mapas, sino será prácticamente toda Andalucía. Bien, esto respecto a las precipitaciones de ambos modelos. Vamos a analizar las temperaturas. Algunos ya saldrán en los medios de comunicación diciendo que ya no hay invierno, que hace mucha calor. Pues no, es lo normal.
Estamos en un proceso de calentamiento de la Tierra y esto no ha pasado un año ni dos, esto lleva pasando muchísimos años de forma constante. ¿Y eso qué ocurre? Que cuando se van las variables que provocan los enfriamientos, pues la temperatura vuelve a subir. Cuando llega de nuevo un enfriamiento por un vórtice polar, aquí lo vemos perfectamente dibujado, 14-15 de diciembre, vuelve a bajar las temperaturas. Por lo tanto, ¿es cierto que tenemos un invierno menos frío que otros? Pues claro, si estamos teniendo unos veranos más calurosos, ¿cómo vamos a negar la realidad? Otra cosa es que nos pongamos de acuerdo quién es el culpable, que en España siempre nos gusta buscar el culpable, no la solución, cuando lo que hay que buscar son soluciones, no culpables. Y lo importante que vamos a tener es que la semana que viene vamos a tener un oreo de la Tierra espectacular, porque las temperaturas mínimas van a subir sobre 17 grados, y por lo tanto cuando la temperatura mínima sube por encima de la temperatura normal, el suelo se va a calentar y se va a secar más rápidamente, y de nuevo la inestabilidad la vamos a tener justamente en el periodo medio final del mes de diciembre. Esto dice el modelo europeo y tanto el modelo europeo como el modelo americano coincide prácticamente en el pronóstico que le estamos hablando. Vamos ahora a analizar, como siempre, los índices de lo que pasa en las Azores. Quiero recordar la NAO para aquellos que no lo sepan, y en la AO, que aquí lo tienen ustedes en inglés, que significa justamente en Islandia, o sea, en la parte más norte del continente europeo. Vemos que nos vamos a valores positivos, que significan bloqueo para mediados de diciembre, pero no es un bloqueo continuo, o sea, no es una situación totalmente de altas presiones en las Azores que podamos mantener durante mucho tiempo, tanto en una situación como en otra. Y es curioso porque parte de lo que está ocurriendo, de lo que a nosotros nos llegan las precipitaciones y de lo bonito que es la meteorología para entender qué tiene que ocurrir para que en un lugar tan separado como nosotros, que estamos ya más cerca del continente africano que de Europa, haya precipitaciones en el sur, pues tiene que haber una serie de variables y esta noche lo vamos a intentar explicar brevemente para que ustedes lo vean gráficamente y lo entiendan perfectamente. Está claro que esto, si nos marcamos en colores, vemos qué bloqueo vamos a tener los próximos días, perfectamente marcado en color rojo. En color azul tendríamos también una NAO positiva, o sea, altas presiones, y solamente tenemos que dibujar la barra que es en verde fosforito, este verde que ustedes están viendo, que nos marcaría la situación de bajas presiones, en los cuales tendríamos débilmente entre el 12 y 14 de diciembre y se iría manteniendo tanto a final de diciembre como primero de enero. E incluso les podría decir que aumentaría en enero. Por lo tanto, ¿qué primer dibujo tenemos ya? Estamos ante un final de año bastante favorable en precipitaciones, un arranque de enero que no va a ser típico, como dicen los refranes, frío y heladero, va a ser frío, pero siempre va a ser lluvioso, tal como estamos viendo en la salida de los modelos que empiezan a anunciar lo que puede ser una continuación de esta entrada en este periodo húmedo, que les vuelvo a repetir, y ya lo decíamos hace bastantes semanas, va a ser un invierno lluvioso y una primavera seca. Y el que me quiera llevar la contraria, no se preocupe, aquí estoy para recibir cualquier tipo de crítica, siempre y cuando sea constructiva, porque para que sea totalmente de otro tipo, mejor que se abstengan, es mejor eso lo hagan en otros sitios. Pero lo importante es que estamos viendo esa situación favorable. Respecto a las presiones que nos encontramos, pues nos encontramos que para el fin de semana nos vamos a ver todavía influenciados por esas masas frías polares que poco a poco se van retirando de la península ibérica para mañana sábado, por lo tanto mañana sábado será un día de transición, y a partir del domingo, como vamos a ver ahora a continuación, vamos a ir viendo como poco a poco las isobaras se van retirando hacia cotas muy superiores. Ven ustedes como las que están más unidas se van hacia arriba, y nosotros tendríamos una situación anticiclónica empezando a subir temperaturas desde el continente africano. Por eso estamos viendo que los colores amarillos se transforman en naranjas. ¿Por qué? Porque la temperatura mínima sube, asciende las temperaturas mínimas, y vemos como el frío se va retirando porque las isobaras se van yendo hacia latitudes más altas. ¿Esto qué significa? Que tenemos gran parte de la semana que viene con influencia de vientos de componente sur-sureste, y eso nos va a traer una ligera aumento de temperatura, pero podemos ver cómo a partir del día 12 de nuevo recuperamos la situación de nuevo una entrada fría con isobaras que se van acercando, y esos vientos de componente ártico, componente norte-noroeste, traerán cierta inestabilidad que se puede o no se podrá traducir en algún tipo de precipitación, pero retiran de nuevo las altas temperaturas, las capas, altas presiones que teníamos sobre la península ibérica, y por lo tanto estamos viendo cómo no hay una situación totalmente de bloqueo anticiclónico estacionario sobre la península ibérica, típico de los inviernos secos que hemos padecido en estos últimos 3 años. Por lo tanto, esto es lo que nos muestra la situación sinóptica para la próxima semana, y yo les diría que a largo plazo lo mejor está por llegar, porque debe de ser en los últimos días de diciembre, primeros días de enero. Esto que me pregunten ahora si el 31 va a ser pasado por agua o el día 25, pues sinceramente sería echar una moneda
caída al aire, que no es mi estilo, porque eso es muy difícil de predecir, yo diría casi prácticamente imposible. Podemos hablar de tramos, de días, de periodos, pero prácticamente hablar de días o de horas, eso es por hoy imposible. Aquí estamos viendo las temperaturas. Vemos cómo las temperaturas van a ir subiendo ligeramente, con temperaturas máximas que se producirán precisamente el martes aquí en la provincia de Jaén, concretamente en Runque, donde tomamos nuestros puntos de referencia. Las mínimas se van a seguir manteniendo en valor en torno a los 6 grados, por lo tanto quiere decir que durante el día va a calentar, el sol lo vamos a ver, por lo tanto no se preocupen, que vamos a echar una semana espectacular para pegarle un empujón muy bueno a la aceituna. Las temperaturas mínimas se van a ir manteniendo con valores por encima de los 0 grados, que también viene bien que suba un poquito la temperatura, y por lo tanto tenemos este ascenso térmico que va a durar justamente hasta el meridiano de la semana que viene, hasta el miércoles, jueves, porque a partir del viernes tendrá de nuevo que bajar ligeramente las temperaturas cuando entre el próximo frente polar, que lo esperamos sobre todo para mediados del mes de diciembre. Esto respecto a las temperaturas. Pero como bien saben ustedes, nuestro programa no se basa solamente en hablar de temperaturas, vamos a ir viendo más cosas como suelen ser las precipitaciones. Precipitaciones que en principio para mañana sábado a nosotros nos va a llegar simplemente nubes bajas que van a mantener estas nubes típicas del invierno que incluso algunos echábamos de menos. Qué típico es lo que solía pasar en la Loma, en la V de Baeza hace muchos años, esas nieblas que parecían Londres, pues eso está pasando en estos últimos días. No estamos teniendo unas cuantías muy importantes porque son frentes muy debilitados que entran por el norte, entran por Galicia, y cuando entran por Galicia ya saben ustedes que aquí a nosotros nos llegan los restos muy debilitados, con muy poca precipitación, con muy poca cantidad de agua, y por eso no pueden dejar importantes precipitaciones. Podemos ver para los próximos días cómo los frentes cuando se acerquen aquí va a haber una ligera altas presiones, esas altas presiones van a bloquear la entrada y por lo tanto, en principio podemos decir que, salvo error o omisión, que nosotros nos estemos equivocando y también los modelos, la semana que viene tendríamos que esperar al final de la semana que viene, donde vemos de nuevo un nuevo frente a partir del viernes de la semana que viene. Pero bueno, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, ya estamos hablando de 5 días o 6 días en donde vamos a tener tiempo totalmente favorable, y si llega precipitaciones a partir del viernes o sábado de la semana que viene, pues bienvenida sea, y sobre todo si tienen esta configuración como yo les estoy mostrando, es decir, si la borrasca al final es capaz de retroalimentarse con masa atlántica situada en el Golfo de Cádiz, que sí pueden dejarnos precipitaciones ya que no sean de 1, 2 o 3 litros, que eso al final prácticamente el cabreo que yo entiendo que tiene la mayoría de nuestros compañeros del campo, en el sentido de que al final no puede ya la aceituna y encima no llueve como tiene que llover, pero claro, a gusto de todos pues no siempre puede pasar este tipo de fenómenos meteorológicos. Bien, estas son las precipitaciones previstas para la semana que viene, pero bien, lo bueno podría producirse más a largo plazo. Por eso el modelo europeo hasta el día 15 nos dibuja estos colores verdes, verde intenso más la parte occidental de Andalucía como siempre, porque es donde más va a llover, un verde más claro en donde estamos nosotros situados, como consecuencia de las altas presiones que no terminan de retirarse y toda la cuenca mediterránea libre de las posibles lluvias, típicamente con configuración cuando estamos en un periodo de precipitaciones. Llueve en toda la península ibérica, menos en la cuenca mediterránea, porque para que llueva la cuenca mediterránea, ya saben ustedes que hemos tenido muchos días, tiene que cambiar totalmente el dibujo como estamos viendo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las precipitaciones que podemos tener hasta el día 15 no van a ser muy importantes, pero sí más importantes, sí más cuantiosas, más intensa a medida que nos acercamos a la parte occidental, a Portugal, a Cádiz, a Sevilla, a Huelva. ¿Por qué? Porque es por donde van a entrar las borrascas justamente hasta el día 15, en ese periodo último que estamos viendo de los pronósticos de los modelos para la semana que viene. Si se cumple, porque últimamente esto va variando prácticamente de un día para otro. Para la siguiente semana, si le hacemos caso al modelo europeo, pues vamos a ver cómo la situación se reduce. Es decir, totalmente del 8 al 15, aquí habría una variación. Lógicamente ya no sería del 8 al 15, sería del 15 al 22. Esto es una pequeña errata que hemos cometido, disculpen, pero no pasa nada. Pero yo pienso que esto va a cambiar en las próximas salidas, posiblemente cuando llegue, se acerque este periodo, irá poco a poco aumentando la inestabilidad. Respecto a las temperaturas que podemos tener para la semana que viene, pues lo vamos a ver, cómo las temperaturas van a subir. Por eso cogemos esos valores que no llega a ser un rojo, es curioso. Concretamente podemos ver cómo toda Centro Europa, toda Europa está con temperaturas por encima de lo normal, y en cambio nosotros estamos con temperaturas un poquito por bajo de lo normal. No es que estemos en una situación gélida, que ya serían los colores azul, celeste y azul intenso, pero como consecuencia, que luego lo explicaremos, de la entrada de esas masas del vórtice polar que se han desprendido como hace años no pasaba en el periodo invernal. Respecto a la siguiente semana, pues podemos ver perfectamente
cómo las temperaturas empiezan de nuevo a recuperarse. Vamos a ir viendo poco a poco en el siguiente mapa, se lo vamos a mostrar, y van a ver cómo las temperaturas se van manteniendo también en ese periodo que le estamos marcando. Es decir, prácticamente podemos decir que las temperaturas durante la primera semana y la siguiente semana van a seguir estando un poquito por encima de lo normal, pero el calor va a seguir siendo intenso en toda la parte de Centro Europa y además seco. Es decir, que prácticamente se está produciendo lluvia en la península ibérica como consecuencia de las altas presiones que tiene toda Centro Europa, y esas altas presiones, junto con el calentamiento súbito estratosférico que da lugar a que parte de las masas del polo ártico llegue a nosotros, provoca justamente ese fenómeno que les vamos a intentar explicar esta noche a continuación. Bien, esto respecto a las temperaturas. Vamos a ir respecto a las presiones, que es muy importante para ver la situación en las próximas semanas. Primero vemos que para la semana que viene seguimos influenciados por bajas presiones en las capas bajas de la atmósfera. Las altas presiones se han retirado ya a otros países del Mediterráneo. Esperemos que se vaya todo a Túnez. No tenemos manía, pero es que resulta que es donde últimamente nos están viniendo un poco a complicarnos un poco la vida en el tema del aceite. Y para la siguiente semana vemos un dibujo que un poco no nos cuadra, tanto a mi compañero Manuel Villacañas como a mí, porque nos encontramos con bajas presiones, pero en cambio no tenemos unas precipitaciones que ahora mismo muestran los modelos. Por eso yo pienso que las lluvias van a continuar justamente a partir del día 15, no será el 15 o será el 21. ¿Por qué? Porque no tenemos un bloqueo completamente en las capas bajas de la atmósfera, con lo cual, en cuanto llegue cualquier masa fría, posiblemente pueda dejar precipitaciones. Vamos a ver las capas altas de la atmósfera, que también son muy importantes para poder establecer este criterio de lluvia. Vemos esta indefinición, lo vemos claramente cómo coinciden las capas bajas con las capas altas. Celeste son bajas presiones, naranjas son altas presiones. Esta influencia que tiene aquí nuestra proximidad a toda la cuenca mediterránea nos deja esa reducción de precipitaciones. Es posiblemente una de las causas por el cual no está lloviendo lo que tiene que llover. ¿Por qué? Porque las borrascas llegan y se encuentran con un muro, y en este caso son las altas presiones. Si estas altas presiones, en vez de estar justamente cortando la cuenca mediterránea, estuviesen ya metidos más en el océano Mediterráneo, pues nosotros tendríamos ya esa influencia de las bajas presiones y posiblemente tendríamos lluvias mucho más importantes. Pero bueno, lo muy importante es que para la semana que viene sigue la inestabilidad en las capas altas de la atmósfera, y si nos vamos a la siguiente semana, pues vamos a ir viendo que prácticamente la situación, aunque en principio aquí nos encontramos con una lengua de color naranja como de bloqueo, estoy seguro que las próximas salidas esto va a ir cambiando, porque ya lo estamos viendo, que los modelos no son capaces de predecir y modelizar a más de una semana en esta situación de tantos cambios y tantas variables como se está produciendo en esta última semana. Favorablemente, mejor que mostrarles siempre la situación aburrida de no llueve, no llueve, no llueve, como hemos pasado durante muchísimos meses. Bien, hemos analizado las presiones, las capas altas y las bajas de la atmósfera. Vamos a resumir un poco la situación de lluvia acumulada en este periodo del 26 de noviembre al 2 de diciembre, donde vemos unos colores celestes y vemos una cosa muy curiosa que se sigue repitiendo desde hace bastante tiempo. No voy a decir meses porque no lo recuerdo del todo. Aunque no suele ser normal, la franja celeste, es decir, las zonas de mayores precipitaciones en Andalucía, no eran precisamente las zonas montañosas pegando con el límite de la comunidad castellana o extremeña. Y podemos ver perfectamente cómo las zonas que más ha llovido en todo es Andalucía, incluido una gran parte de Jaén, que llevábamos un déficit hídrico muy importante, es justamente el norte de la provincia de Huelva, el norte de la provincia de Sevilla, el norte de la provincia de Córdoba y gran parte de la provincia de Jaén, como consecuencia de la forma en cual llegan las nubes y se sitúan mucho más a las cotas mucho más altas. Es decir, que lo normal sería que el color verde clarito, donde significan menos precipitaciones, tenía que haber ocurrido más justamente más al sur de todas estas provincias. Y esto se sigue repitiendo durante bastantes meses, que está lloviendo más en lugares que no suele ser habitual. Pues bienvenida sea, mucha suerte para ellos y bueno, otras veces nos tocará a otros y irá un poco alternándolo. Esto respecto al periodo 26 al 22, pero vamos a ver en el siguiente mapa, ya situando sobre nuestra provincia, cómo esto ha ido dibujando en las partes que yo les estoy mostrando, ¿no? Podemos ver justamente, bueno, hay una excepción, aquí tenemos una parte de Sierra Morena con lluvias más inferiores, pero justamente aquí tenemos todo lo que es una gran parte de la provincia de Jaén, en donde las precipitaciones han sido por encima de lo normal y curiosamente, debido a las altas presiones, no está lloviendo en la cuenca del Segura, en la Sierra de Segura, todo lo que tendría que llover, porque yo creo que aquí llega ya las altas presiones, como hemos visto antes, y eso provoca que no terminen las nubes de llegar a este sistema montañoso. Bueno, esto es curiosamente las precipitaciones en este periodo. Si cogemos todo el año hidrológico, nos podemos encontrar como de nuevo los lugares que más ha llovido en Andalucía
que tendría que ser la Sierra de Grazalema, porque las lluvias normalmente tendrían que entrar por el Golfo de Cádiz y subir por el río Guadalquivir, nos encontramos esta zona con manchas concretamente entre la provincia de Huelva, Sevilla y una parte de Córdoba y una parte pequeñita de Cádiz, en donde las precipitaciones han sido más importantes, y podemos ver cómo el resto de Andalucía, con una disminución importante de lluvia en lo que sería la costa de Málaga y todo lo que es la provincia de Málaga, la provincia de Jaén estaría en una situación intermedia, pero podemos ver cómo se aumenta la zona de déficit de lluvia, ya no solamente a la provincia de Almería, sino que limita una parte de la provincia de Jaén, debido a esta situación que estamos repitiendo semana tras semana de altas presiones que están aumentando la zona de colores naranjas, que significa menos lluvia de lo normal. ¿Esto qué significa? Pues que ya tendríamos que llevar un año hidrológico por encima de los 200 litros y nos encontramos como hay una parte todavía de Andalucía donde las precipitaciones pues incluso no han llegado todavía a los 100 litros acumulados. Y esto es importante porque si ahora cuando tiene que llover no lo está haciendo, pues ya saben ustedes lo que está pasando estas últimas primaveras, que al final siempre suele ser una pequeña lotería. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Seguimos con déficit hídrico y hay que decirlo semana tras semana. ¿Y cuál es el motivo por el cual está lloviendo? Yo quería un poco alargar nuestras miras y volverme otra vez a compararme, siempre con mucho respeto, yo no soy nada más que una aficionada a la meteorología, lo mío es la agronomía, no la meteorología. Yo soy aquí simplemente una persona que me gusta observar, recoger información y mostrársela. Y fundamentalmente mostrarles una cosa importante. Cuando empieza el debate del calentamiento de la Tierra, que yo no voy a entrar por cuáles son las causas, porque no quiero ni hablar de un bando ni de otro, ni de gente que pasamos de uno y de otro, lo que sí quiero que ustedes entiendan que efectivamente la Tierra, esta querida Tierra en la cual vivimos y que poco a poco va evolucionando y cambiando día tras día, tiene una zona donde se están calentando, colores totalmente anaranjados, incluso marrones y oscuros, y zonas que se están enfriando, que justamente es la zona donde se suele formar la niña. Este cuadro que yo les muestro de color, que no es mío, sino que esto está cogido de gente que sabe más que yo, aquí viene la información, significa que está produciéndose un fenómeno de calentamiento. ¿Y por qué es muy importante el calentamiento en esta parte del planeta? Y algunos de ustedes preguntarán, pero bueno, ¿qué tiene que ver el océano Índico, situado a las costas de Hispanoamérica, ¿no?, de las costas de Ecuador y demás, con lo que nos está pasando a nosotros, que estamos en otro lugar muy diferente? Bien, pues yo les voy a explicar muy brevemente. En la meteorología, mejor dicho, en la climatología, mejor dicho, existe una cosa que se llama la traslocación. Lo que pasa en un lugar del planeta, a los pocos meses se traslada al otro lugar del planeta. Y es verdad que nosotros hemos pasado ante un periodo de mucho calentamiento. Y está clarísimo que cuando tenemos fenómenos de niña, el enfriamiento en esta parte del planeta produce que al cabo de 2 o 3 meses da lugar a un enfriamiento a la otra parte de otra latitud. Mejor dicho, para que todo el mundo me entienda, cuando aquí se produce un enfriamiento, a los pocos meses ese enfriamiento se va a trasladar a las costas de España, a las costas de la península ibérica, tanto a Portugal como a España. Y esto significa que este enfriamiento era el valor que yo tenía marcado como punto de referencia para tirarme a la piscina durante muchos meses y decirle a ustedes que yo pensaba que este invierno iba a ser lluvioso. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque estadísticamente voy analizando de que cuando se producen fenómenos de niña, normalmente, y me gusta meter la palabra normalmente porque puede haber excepciones, eso provoca que al final se produzca un enfriamiento y una posibilidad de inestabilidad en la península ibérica. Y eso está demostrado por gente más lista que yo y más especialista en la materia. Esto era lo que yo quería mostrarles inicialmente para que ustedes entiendan lo complejo y lo bonito que es el planeta en el cual convivimos muchísima gente en diferentes continentes y cómo la influencia de lo que pase a miles de kilómetros puede provocar inestabilidad en nuestras costas. Y eso ya está demostrado que esto que yo le estoy comentando, que se podría traducir en una serie de fenómenos físicos y explicarlo, ocurre a cada X periodo de tiempo. Bien, hemos visto esta anomalía. Aquí podemos ver cómo se está produciendo el calentamiento súbito. ¿Por qué está llegando la inestabilidad? Pues aquí estamos viendo el casquete polar, vemos el color rojo, no es normal que en el polo ártico haya altas presiones. ¿Y qué ocurre cuando hay altas presiones? Efecto balanza, ¿no? Todo lo que sube, pues tiene que compensarse. Cuando se producen altas presiones, esto que está pintado en color celeste, en colores azules, ¿qué ocurre? Se desplaza hacia abajo. Pero además está ocurriendo lo más importante, o sea, lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros, a los españoles, a aquellos que nunca nos creemos que nos puede pasar algo bueno. Y es que también están teniendo altas presiones en gran parte del continente.
Aquí lo pueden ustedes ver gráficamente. Fíjense ustedes qué temperatura anómala están teniendo. Concretamente una hija mía está ahora viajando a Centro Europa aprovechando el famoso puente, ya sabes todo lo que le pasa a la gente joven, y me dice, papá, que por poco me traigo los abrigos, que aquí hace calor. Pues claro, hace calor porque están teniendo altas presiones, altas temperaturas, que está provocando que haya un pasillo entre las altas presiones en Centro Europa y las altas presiones en el polo ártico. ¿Qué es lo que hace el frío? No le queda otro lugar que desplazarse, que moverse. ¿Hacia dónde? Hacia nosotros. Y por eso estamos teniendo esta inestabilidad de día continuado, que lo único que hace falta es que tengamos ya el remate final, que las altas presiones se retiren un poquito más de la cuenca mediterránea y por fin puedan llegar precipitaciones ciertamente importantes. Vamos a verlo de una manera diferente para que ustedes lo puedan entender en la siguiente imagen que la tenemos preparada, en donde pueden ver perfectamente de nueva visión todo el hemisferio norte. La visión que hay que tener hoy en día de lo que es la climatología y la meteorología. Es una visión en que nosotros no estamos solamente nada más que en un hemisferio norte. Ese hemisferio norte podemos ver cómo tanto el continente americano como nosotros estamos dibujados en color azul e incluso morado, que significa bajas presiones, y como aquí tenemos pintado en colores marrones y amarillos altas presiones. ¿Qué provoca esas altas presiones? Pues que lo normal es que allí tendría que estar la inestabilidad. ¿Qué ocurre? Al ver altas presiones, las bajas presiones que se hacen se desplazan justamente, y por eso están ustedes viendo en telediarios cómo está nevando en gran parte en el continente americano y cómo nosotros estamos influenciados por las bajas presiones, pero tenemos la desgracia que parte de estas altas presiones pintan aquí un poquito sobre el continente africano y no termina de dejarnos acumular las precipitaciones que tendríamos que estar aprovechando debido a este vórtice polar que se está rompiendo. Pero vamos a hacerlo más bonito todavía, porque esta noche queremos que ustedes se queden con el concepto vórtice polar y vamos a mostrarles un vídeo que tenemos recogido para que ustedes vean gráficamente más todavía cómo se produce este fenómeno del vórtice polar. Aquí tenemos en inglés porque lógicamente está cogido, black run, que significa altas presiones o bloqueo. Y aquí tenemos el vórtice polar en azul, como debido a que las altas presiones se van a capas más altas, el vórtice polar empieza a ocupar una gran parte. Esto está recogido, lógicamente, de los americanos que lo muestran en esos informativos, que espero que alguna vez seamos capaces de hacer nada más que la mitad, y podemos ver perfectamente cómo tienen todo el continente americano con el vórtice polar y el jet stream, que son los vientos en altura, y como las altas presiones ocupan una gran parte de la parte alta, y nosotros aprovechando ese vórtice polar, parte de ese vórtice polar llega hasta nuestra latitud, llega a nuestras costas y nos encontramos con este dibujo que es precioso, que es para enmarcarlo, porque de alguna manera estamos viendo gráficamente cómo es posible de que esté llegando la inestabilidad al continente europeo, ahora que determinada gente pensaba que ya no iba a llover más, simplemente por un fenómeno que ocurre cíclicamente cada periodo de tiempo, cada número de años, cuando se dan estas variables. Cuando las altas presiones se desplazan a la latitud más alta, cuando se calienta el polo ártico, que se puede calentar no por otros fenómenos, sino porque son fenómenos normales, y como consecuencia el vórtice polar, esas masas frías, empujan directamente sobre las costas americanas y nosotros de rebote, cuando el jet stream, que son los vientos en altura, desplazan y apuntan a la península ibérica, nosotros entonces recogemos una parte, una pequeña, podemos decir, la migaja, lógicamente, de esa inestabilidad que está enfocando justamente hacia las costas americanas. Así, gráficamente, este fenómeno se produjo en noviembre y lo hemos recibido en diciembre, y ahora vamos a ver en otra imagen que la hemos preparado. Aquí dirán ustedes este rollo que significa. Pues este marañón de números, para que al final no se rompa, significa que la probabilidad de que a partir de finales del día 15 de diciembre se produzca una segunda ruptura del vórtice polar, lo tenemos prácticamente en un 80%. Por lo tanto, podríamos decir que tanto la primera ruptura como la segunda ruptura se pueden producir y podemos tener más precipitaciones finales de diciembre, primero de enero. Esta noche queremos terminar, lógicamente, volviendo a denunciar, cogiéndonos una noticia que parece ser que no será importante, nada más que ya saben que estamos rodeados de una política, aquí de una confrontación política de unos con otros y se olvidan del campo muchas veces, en donde organizaciones agrarias, como el caso de COA, como el caso de UPA, no sé Asaja si también lo habrá denunciado seguramente, en donde estamos teniendo una competencia desleal. Señores, me parece muy bien que la distribución, para intentar abaratar su materia prima, pues traigan algún aceite de túnez, pero lo que no puede ser es que a fecha de hoy 56.000 toneladas de aceite se han importado pagando un arancel ridículo, y se ha traído de Túnez. ¿Para qué? Para abaratar el precio, para que la distribución pueda comprar un aceite más barato y para obligar al sector productor una vez más a que los precios tengan que bajar en origen con unas lluvias que no han sido muy importantes, con una cosecha que no va a ser muy importante, por una situación totalmente de competencia desleal, con unas normas que no son las nuestras de certificación
en donde se pasan por el forrete la producción integrada y el cultivo ecológico, donde los costes que tiene un tunecino no llegan ni a la 10ª parte que puede tener un olivarero español, y por lo tanto de nuevo volvemos a tener esta competencia desleal y utilizar el campo de nuevo pues como le importa a Europa. ¿Y qué les voy a decir a los siguientes eslabones de la cadena? Que siempre en sus foros están deseando que España produzca aceite, pero que no tienen la vergüenza que hay que tener para etiquetar aceite procedente de Túnez. Me parece muy bien. Usted quiere importar aceite y quiere embotellar aceite, hágalo bien, pero que ponga en la etiqueta que es aceite procedente de Túnez. Vamos a ver si el consumidor supiera que está comprando un aceite procedente de Túnez, lo compra o no lo compra. Pero como al final nuestros queridos políticos le importamos un comino, en vez de obligar a etiquetar el aceite desde su origen, como debería de ser y como nos obligan a nosotros, pues perfectamente utilizan todas las técnicas y armas posibles que le permite lo que le estamos permitiendo a nivel autonómico y a nivel nacional y europeo, y posiblemente están haciendo esa competencia desleal que están obligando a que en una situación de un año donde no va a haber una gran cosecha, el precio en origen vuelva a bajar por unas importaciones que nos están haciendo una competencia totalmente desleal, y hay que denunciar semana tras semana. Muy buenas noches y espero vernos la semana que viene.